Partamos de una base y grabémosla a fuego. La crisis sanitaria, esta crisis sanitaria pasará, pero la crisis económica prevalecerá. Y creo que tenemos que empezar a decirle a la gente, forma parte de nuestra obligación, decirle a la gente incluso aquellas cosas que no quieren escuchar, que el abismo, el precipicio económico al cual nos enfrentamos, si no lo paliamos desde ya, si no ahondamos desde ya, si no ampliamos desde ya las medidas que anuncian estos reales decretos, lo que supuso Lehman Brothers, el paro, la desigualdad, la miseria que supuso todo aquello, la crisis estafa del año 2008, quedará en un juego de niños. Así, desde Esquerra Republicana proponemos todo un paquete de medidas de choque en el ámbito de la lucha contra el virus y en el ámbito, sobre todo, de la lucha contra las repercusiones económicas y sociales que de esta se derivarán. Todas ellas o no están contempladas aún por el Gobierno o vienen a ampliar las medidas que hoy aquí se presentan. 1. Suspensión urgente del pago del alquiler para los colectivos más afectados por esta crisis. Suspensión del pago del alquiler, sobre todo aquellos que están siendo pagados a bancos y a fondos buitre, así como compensaciones a los pequeños arrendadores. El 75% de los desahucios en este país son arrendatarios. 2. Desde ya, suspensión del pago de servicios básicos como luz, agua y gas. No es suficiente la prohibición de anunciar, la prohibición de cortar dichos suministros a los colectivos más vulnerables. La mitad de estas facturas, independientemente del consumo o de la producción, son gastos fijos. 3. Prohibición de los despidos. Prohibición de los despidos. No basta con recomendar no despedir. Acaba de empezar. No basta con agilizar el cobro de la prestación por desempleo y garantizar que no afecta al cobro de la prestación futura. Creemos que, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, cabe dar seguridad y estabilidad emocional y social a los trabajadores y trabajadoras de este país. En definitiva, que tengan la seguridad de que pase lo que pase, no van a perder su empleo. 4. Moratoria general y directa de los pagos de las cotizaciones, de la seguridad social, de la cuota de autónomos, así como del aplazamiento del plazo del pago de impuestos propios, tales como el IVA. Desahoguemos a la pequeña y a la mediana empresa o nos quedaremos simplemente sin ella. 5. Una renta de confinamiento. Repito, una renta de confinamiento. Una renta garantizada de ciudadanía desde ya para las personas en situación de vulnerabilidad durante este confinamiento. Si dejamos caer a las familias, no habrá país que levantar. Si dejamos caer a la gente, no habrá bandera que levantar. 6. Un impuesto solidario de confinamiento. Un impuesto extraordinario, solidario y temporal sobre todas aquellas compañías digitales e intermediarias de distribución y reparto que están viendo aumentar estos días su volumen de negocio de manera exponencial. 7. Un impuesto solidario, extraordinario y permanente para las grandes fortunas. Ayudar. Simplemente se trata de que quienes más tienen ayuden a quienes menos tienen ahora mismo más que nunca. 8. Utilizar aún más el superávit de los ayuntamientos. Solo en el 2008 los ayuntamientos declararon más de 6.000 millones de euros en total de superávit. 6.000 millones de euros. Y en estos reales decretos solo se contempla que puedan destinar a paliar esta crisis 300. Fortalezcamos la primera y mejor política del mundo. Fortalezcamos
la política que realmente quiere y puede cambiar la vida de la gente. Fortalezcamos la primera puerta a la que la ciudadanía se dirigirá. Fortalezcamos, en definitiva, el municipalismo. Cambiemos y flexibilicemos ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para muscular a la Administración ante lo que viene. Así al menos lo solicitará Esquerra Republicana esta misma semana. 9. Dinero contante y sonante. De los 200.000 millones de euros de inversión económica y social contra los efectos del coronavirus que ustedes anunciaron el otro día, 117.000 son públicos, 83.000 son privados y solo, repito, solo 17.000 están dirigidos única e íntegramente a colectivos vulnerables. Estamos hablando del 8,5% del total, de 200.000. El resto son avales, moratorias o recursos privados. Señorías, dejemos de hacernos trampas al solitario. Es absolutamente imprescindible una inyección urgente y directa de recursos para la economía y para la gente. Si esperábamos el día para hablar, sin un sentido retórico, de un plan Marshall, ese día también ha llegado. 10. Una prestación económica extraordinaria para compensar a quienes tienen hoy a su cargo en casa a familiares afectados por el cierre de centros educativos o de la tercera edad y que, por lo tanto, no pueden trabajar. No basta con exonerar a sus empresas de las cuotas de la seguridad social y obligarlas a aceptar su ausencia. 11. Ampliar las ayudas a los autónomos. Hay 3 millones de autónomos en este país. Ninguna, repito, ninguna de las ayudas contempladas por el Gobierno para intentar paliar la reducción o cese de su actividad durante todo este tiempo debería, como están contempladas algunas de ellas, debería ser por debajo del salario mínimo interprofesional. Nosotros abogamos que al menos estas ayudas estén por encima. A toda la industria esencial disponible. Toda la industria esencial disponible al servicio de la fabricación de material sanitario. 13. Flexibilizar la limitación de portabilidad en los casos que no sea presencial. Dicha limitación nos parece proteccionista para con las compañías grandes y punitiva para con las pequeñas. 14. Poner hostales y hoteles al servicio de quienes no tienen casa. Llevamos semanas pidiendo a la gente que se confine en su casa, olvidando que hay gente que no tiene casa en la que confinarse. Todas estas medidas tienen 2 objetivos, tan simples como claros. El primero, dotar de más liquidez a los autónomos y pymes para sustentar el tejido productivo durante este parón. Y 2, que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo, que nadie se quede atrás. Demasiada gente en demasiadas crisis ha sido abandonada. Que esta no sea una más. Lo dijimos el otro día y lo volvemos a repetir hoy. Hace 12 años no se dudó ni un minuto en rescatar a la banca por valor de 60.000 millones de euros. Ahora pedimos que tampoco se dude ni un minuto en rescatar a la gente. Señorías, nuestro deber no es solo proteger a la gente de un contagio o de un virus. Nuestro deber es también proteger a la gente de un desahucio, de un despido o de la miseria. No lo olvidemos. Muchas gracias.